En esta mesa redonda, donde hoy nos toca hablar de cómo vamos a educar a los ciudadanos y a las ciudadanas para el futuro. Y yo llevo unas semanas pensando, educación, ciudadanos, ciudadanas, futuro, educación, futuro, ¿no serán sinónimos, educación y futuro? Porque no creo que pueda haber la una sin la otra. Yo, que soy periodista, a mí me preocupa muchísimo el presente. Me encantaría tener como buena periodista una bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, pero entenderéis que como madre la educación no es que me preocupe, es que me ocupa a diario. Así que no he parado de tomar notas durante toda la mañana. He visto que vosotros aquí en la sala tampoco habéis dejado de hacerlo. Seguro que en casa tampoco han parado de recopilar, de apuntar. Tendrán muchas dudas. Yo solo pido que las vayáis trasladando a través de la aplicación. Y si os parece, cuando terminemos un poco esta mesa redonda, que seguro que va a ser muy apasionante, pues les lanzamos esas preguntas a nuestros expertos. Yo voy a tener la oportunidad de charlar con ellos de educación y quiero abrir ese abanico para que todos los que estáis aquí, todos los que estáis en casa, participéis en esta mesa dinámica. Así que voy a pasar a dar la bienvenida, a presentarles. Voy a empezar por Pilar. Pilar, gracias por acompañarnos. Pilar es experta en formación. Tenemos también a César, maestro y escritor. Nélida, pedagoga y maestra. Y bueno, y a José Ramón ya le hemos podido disfrutar, si me permitís la palabra, durante toda la mañana. Él es un entusiasta de la educación. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta que os quiero lanzar, vamos a hablar de futuro, pero para situarnos, ¿en qué momento estamos? Venimos de una pandemia. ¿Cómo creéis que ha afectado esto a la educación? No sé si hay algún valiente que quiera arrancar. Nélida, que te veo. Cualquiera, yo creo que todos podemos hablar de eso, ¿no? Estamos en un momento, para mí, fundacional, fíjate. Después de la pandemia, incluso con la situación que estamos viviendo en este momento con la guerra y las consecuencias que está teniendo en todos los ámbitos de la vida, estamos en un momento donde todo se nos ha trastocado y evidentemente necesitamos recomponernos. Tú lo utilizabas esta mañana, el tema de volver a repensarnos, volver a pararnos. Tenemos que repensar cómo queremos vivir, qué tipo de sociedad queremos y evidentemente eso nos lleva también a pensar qué tipo de educación queremos para nuestros chicos y chicas, para tus hijas. Entonces, ahí. ¿Tenéis claro ya cuál es el desafío que nos ha dejado la pandemia o si tuvierais que definirlo, José Ramón? Bueno, yo creo que para mí, y esto es muy criticable, porque yo creo que es una pérdida de oportunidad donde en la velocidad de reacción de repente replicamos los modelos antiguos en digital, en lugar de aprovechar este parón que es histórico bajo mi punto de vista para haber retomado con los chavales otro tipo de cuestiones, ¿no? ¿Y por qué explico esto? Pues porque se desatendió significativamente a los niños desde el punto de vista emocional. Mucha gente no entendió que la escuela y el escenario escolar para muchos niños era un espacio de respiro. Y perdieron ese espacio de respiro. Fíjate, yo entré en conciencia de esto porque leí un artículo al respecto de que las mujeres maltratadas estaban conviviendo con sus maltratadores. Y lo extrapolé automáticamente a que mis niños que están recibiendo maltrato o que están recibiendo abuso estaban conviviendo con sus maltratadores o abusadores. Y me pareció crítico, ¿no? Es decir, que perdíamos esta oportunidad de haber podido trabajar desde la intimidad de lo digital con nuestros chavales otras cosas que no fueran los contenidos de las áreas del currículum. Esa posibilidad digital nos abre otra puerta, que es la de la innovación dentro de la educación. No sé si consideráis que es importante. César, ¿crees que educación e innovación pueden ir de la mano? ¿Que el proyecto educativo tiene que ser sobre todo innovador? Cuéntanos. Bueno, primero, en primer lugar, buenos días a las personas que estáis aquí, las que estáis viéndonos desde vuestras casas. Y antes incluso de hacer referencia al tema de innovación, voy a unirme también a la palabra oportunidad, ¿no? que ha hecho José Ramón. Y yo, más allá de verlo como una oportunidad que hemos perdido, yo creo que es una oportunidad que no tenemos que perder. Yo creo que ahora es el momento de reflexión, ¿no? Yo creo que, visto lo que hemos vivido, es el momento de parar y repensar precisamente la educación, ver qué cosas tenemos que cambiar, empezando también por muchas expresiones lingüísticas que tenemos, ¿no? De hecho, estoy leyendo aquí Ciudadanos y Ciudadanas del Futuro. Cuando hablamos de niños, de niñas, no podemos pensar en un futuro, ¿no? que parece lejano, ¿no? Yo creo que son ciudadanos del presente y en ese sentido donde tenemos que darles herramientas precisamente para el ahora, ¿no? Y ahí, claro, cuando hablamos de las escuelas, que son los lugares donde ayudamos a las familias a educar a
a niños y niñas. Yo creo que la innovación es absolutamente esencial. Me parece que no tiene ninguna lógica hablar de intentar dar herramientas a chicos y chicas sin estar preparados para ver todo lo que hay alrededor, para aplicar tendencias que hay alrededor también que no tienen que ver con una educación, pero meterlo también en educación y, sobre todo, ver qué significa en sí mismo la palabra innovación, ¿no? Porque muchas veces la asociamos con tecnología y para mí también precisamente yo creo que es el momento de asociarla con la humanización, ¿no? Con que cualquier cosa, con cualquier paso que demos tiene que acercarnos a ser más humanos. Pilar, te veo asintiendo con la cabeza. Hablamos de niños que se convertirán en adultos, que acabarán siendo ciudadanos y ciudadanas que se incorporen al mercado laboral. ¿Es importante? Es fundamental porque la educación, que en sí misma es innovación, sin innovación, como antes ha comentado José Ramón en su brillante exposición, ¿no? Es al final resolver problemas con soluciones diferentes, ¿no? Ahora tenemos problemas diferentes, necesitamos soluciones diferentes y necesariamente cuando dicen las profesiones del futuro, no sabemos cuáles van a ser, tenemos que saber cuáles van a ser, cómo van a ser los profesionales del futuro, que tienen que ser buena gente, tiene que ser gente que no deje de aprender y es lo más que podemos darles. Luego ya el conocimiento específico que vayan a necesitar para ese ajuste, para el sistema productivo, vendrá después, pero si no tienen esa base, y para eso hace falta un diálogo constante, ¿no? entre las empresas, entre la producción del trabajo, por decirlo así, y la escuela, ¿no? ¿Creéis que hay que transformar la manera en la que se está enseñando en las aulas? ¿Quién quiere? Nelida. Bien, por supuesto. Yo creo que la primera cuestión, y uniendo un poco con lo que dice Pilar, tenemos que pensar a qué retos se están enfrentando y se van a enfrentar todavía de manera más dura el alumnado que tenemos, los chicos y las chicas de la escuela, ¿no? ¿A qué retos se van a enfrentar? Y evidentemente prepararles para la vida, prepararles para afrontar esos retos con éxito y desde luego a la vez que les preparamos para afrontar esos retos, ser conscientes que la educación tiene un factor de desarrollo humano, de buenas personas, de gente compasiva y, como tú bien has dicho, continuar avanzando en el proceso de humanización. No necesitamos robots de primera o de segunda, sino seres humanos de primera, lo que nos va a hacer para abordar todos los retos a que se van a enfrentar, que pasan por la digitalización, la globalización, el cambio climático, vivir en la incertidumbre, lo que queráis, ¿no? Pero todo eso sí que implica que tenemos que cambiar las prácticas en función de dónde queremos ir. Si no queremos ir a otro sitio, no podemos seguir haciendo lo mismo. César. Sí, añado también que, claro, para repensar precisamente esta educación, yo creo que tenemos que ver, hacernos una pregunta que parece como muy obvia, ¿no? Y es, ¿cuál es el fin de la educación? Y es algo que parece que todos tenemos la respuesta a primera mano, pero probablemente tenemos que pensar para qué educamos, ya no el por qué, ¿no? Sino para qué, hacia dónde nos dirigimos. Y para mí el fin de la educación es darles herramientas para que crezcan, ¿no? Para que sepan relacionarse con ellos mismos, con las personas que les rodean y con el mundo en el que viven. Por eso, cuando hablamos de contenidos, que hemos hablado unas cuantas veces, la gente está muy preocupada por los contenidos. Cuando hablamos de notas, que la gente no puede desvincularse, no desligarse de notas, yo creo que cualquier calificación ha de ir siempre unida al desarrollo de la persona, al desarrollo integral de la persona. Desde vuestro punto de vista como expertos, ¿pensáis que ese cambio tiene que venir de arriba abajo o de abajo arriba? Tenemos aquí un montón de maestros, de profesores, no sé, ¿cómo lo veis? José Ramón. Sí, yo no puedo ir de tapadillo. ¿En qué sentido? Para mí la educación es un acto político. Nos guste o no. Y hay que entender bien otra vez el tema de las palabras, ¿no? De que está tan manoseado que lo malentendemos. Y dentro de este acto político yo me afilio a gente como Pablo Freire o como Girós, donde lo que ellos plantean es a ver cuándo los maestros se apoderan de la plaza. Porque lo que sabemos realmente es que la calidad educativa depende de la interacción que se produce entre maestros y alumnos compartiendo un espacio y un tiempo. Y esto es histórico. Da igual el sistema educativo a lo largo de la historia, lo que más correlación tiene con la calidad educativa es cuál es ese conocimiento que tiene el maestro de la realidad en la que está, esa capacidad de hacer un acompañamiento al alumno, ¿no? A lo largo de su formación como persona, pero sobre todo maestros que tengan la capacidad de permitir a los niños que vuelen,
Es decir, permitir a los niños que piensen por sí mismos, que sean capaces de criticar lo que están haciendo o lo que se les está contando, o incluso al propio maestro, y que no tengamos miedo a esto, ¿no? Es decir, que vivamos esto con higiene, el hecho de que estamos en una relación de poder sana del maestro sobre el alumno, pero por el otro lado estamos en una interacción de aprendizaje mutuo que parece que se nos ha olvidado, ¿no? Es decir, que yo creo que es esto, educar es este acompañamiento vital, ¿no? Para que los chicos se empoderen cuando ya no estén en nuestras manos y tengan esta capacidad de analizar cuál es la realidad, cuál es su cultura imperante, les hace feliz esta cultura imperante y si son capaces de colaborar y cooperar entre ellos, ¿no? Para poder cambiar las cosas. Sin esto, pues estaremos condenados a que quien repiense el futuro y las condiciones de ese futuro, pues sean unos pocos. Pilar, ¿cómo Yo lo ves tú? diría que no solo, que por supuesto comparto, no solo de abajo arriba, sino también fundamental de dentro a fuera. También lo has mencionado tú, José Ramón, nos has dejado sin temas a los demás. No, pero lo has comentado, ¿no? El proceso primero de autorreflexión de todos, profesores, de alumnos, de hacer ese viaje interior para conocer uno mismo sus capacidades, su potencial y desde ahí esa otra inteligencia, ¿no? hacia afuera. O sea, que yo te diría en las dos dimensiones, de abajo arriba y de dentro hacia afuera. ¿Por qué creéis, por qué pensáis que hay agentes, vamos a llamarlo así, que se resisten al cambio? Cuesta cambiar, pero... Hay un dicho que viene a decir esto: hay personas que prefieren seguir siendo inútil en lo útil, seguir siendo útil en lo inútil, antes de pasar por un periodo de inutilidad para llegar a lo útil. Entonces, hay mucha gente que se resiste a salir de una zona de confort, evidentemente, de algo que yo he hecho toda la vida, sirva o no sirva para este momento. Es aquello que has dicho tú, de que hay metodologías que dices, la buena sería esto, y sin embargo hay gente que está convencida que la buena es la suya, que hasta consigue que eso funcione. Pero sí que es verdad que el cambio está ahí, la necesidad de nuestros chicos aprenden de una manera diferente. John Hattie lo explica muy bien, como tú has dicho, el aprendizaje profundo, la necesidad de repensar, de aprender a pensar, de aprender a tener pensamiento crítico. Todo eso supone que hay que enseñar de otra manera. Y ahora yo tengo que aprender como profesional, tengo que aprender porque tengo que saber muy claro al servicio de quién estoy, y la educación es política, como dice Freire, evidentemente. Lo que pasa es que hay que pasar de ser un maestro, maestra transformadora y dejar de ser, como tú has dicho muy bien, un mercenario. Porque si no pienso, si yo no decido y no tengo claro dónde quiero ir y además me comprometo, y podemos hablar del compromiso docente y todo lo que eso supone, evidentemente seremos mercenarios. Y yo creo que tenemos mucha gente que no lo es, mucha gente trabajando, haciendo cosas, implicándose, arriesgándose incluso a la manera de llevar cosas nuevas a la escuela y de generar un pensamiento. Sobre todo eso, seleccionar la información de quién me fío en un momento que vivimos tan complicado de infosicación, en fin, todo. Yo creo que hay gente haciendo cosas estupendas, pero es por donde tenemos que hacer si queremos, como tú bien has dicho, que salgan de la escuela con todas las posibilidades para volar, para autodeterminarse, para ser valientes, para enfrentarse a la vida y hacerlo además con éxito, con ilusión y con sentido, además, que sean elementos ciudadanos y ciudadanas dispuestas a transformar la sociedad, ¿no? Que yo creo que eso es una de las finalidades de la escuela. Mira, a mí hay algo que me resulta curioso. A ver, lo primero, yo creo que todos los docentes debemos tener argumentos para dar para aquellas personas que también son docentes y que se resisten al cambio. Luego hablaríamos de que la sociedad también se resiste en muchos casos porque queremos educar como fuimos educados. Pero cuando hablamos del cambio en la escuela, pues es muy curioso que a lo mejor nos ha pasado a todos, seguro, las personas que nos escuchan ahora. Alguien quiere hacer un pequeño cambio en infantil y siempre salen los sí peros, ¿no? Sí, pero ya verás cuando lleguen a primaria. Alguien intenta hacer un cambio en primaria, sí, pero ya verás cuando lleguen a secundaria, ¿no? En secundaria, sí, pero ya. Y el sí, pero que engloba a todos, que lo he oído bastantes veces, es uno que dice, sí, pero ya verás cuando salgan a la realidad, ¿no? A la realidad. La realidad es que ahora mismo 1 de cada 4 no termina sus estudios. Y me resulta muy, muy curioso que se pidan evidencias científicas de todas las cosas que se están proponiendo, pero no se pide evidencia científica de lo que seguimos haciendo año tras año, ¿no? Eso es algo muy curioso. Por eso es una invitación, yo diría que urgente, a que viajemos. Por una parte, en el tiempo, para derribar esa lucha absurda de innovación contra escuela tradicional,
en el tiempo, porque hace ya 200 años se hacían cosas que ahora mucha gente tomaría como innovadoras, y también en el espacio, porque es muy importante nutrirse de las cosas que la gente de nuestro alrededor hace. Sí, si me permites, yo añadiría una cosa en relación con la innovación. Yo creo que tenemos que ser serios y entender qué es eso de la innovación. La innovación no es poner aulas abiertas con muchos colores, tener muchos ordenadores para seguir haciendo lo mismo. La innovación consiste en un cambio de paradigma. O sea, cuando entendemos, se habla de cambios cosméticos, ¿no? Cuando se hace que se hace y todos, uy, qué modernos. No, pero si el cambio está aquí y aquí del profesorado, y entonces llegará a las manos. Pero el cambio fundamentalmente es un cambio de paradigmas. Si seguimos pensando de una manera, actuaremos de esa manera. Por lo tanto, la innovación es cambiar paradigmas, pasar de esos paradigmas que nos han traído aquí, como ha sido la acumulación, el éxito, el poder, a un paradigma más de ética, del cuidado, más de responsabilidad. Y mientras no cambiamos ese paradigma, seguiremos haciendo las cosas de siempre, aunque lo maquillaremos, evidentemente. Fijaos qué curioso, porque esta mañana, a lo largo de la mañana, hemos escuchado aquí dos conceptos. Uno, el de la tiranía de los contenidos, yo lo he apuntado, y luego también cuando al inicio hemos hecho la encuesta, ha salido que el 100% de los presentes o que han votado estaba de acuerdo en educar en valores. Entonces, yo quiero preguntaros, ¿hay un desafío a la hora de equilibrar ese contenido curricular del que hablabais con otro tipo de contenidos, con esa visión ética, esa visión moral que tiene que estar implícita en la educación? ¿Qué creéis? José Ramón, te voy a empezar tu turno de palabra. Bueno, yo es que, insisto, no creo que esté reñido. Si yo miro un esquema muy sencillo, lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? Lo primero que pensaría es que el que vaya a aprender, de alguna manera, tiene que encontrar un sentido a lo que aprende. Y ahí es donde veo una responsabilidad en los maestros, ¿no? De generar el que haya una cierta curiosidad o interés o necesidad por lo que vamos a aprender. Lo segundo sería que hay que entender lo que se está transmitiendo, ¿no? Que tenemos un problema tremendo con los procesos de entendimiento, que es la fase de entrada. Luego tendríamos que ser capaces de comprender. ¿Vale? Es decir, cuando yo he entendido algo, soy capaz de conectarlo con conocimientos previos que tengo, de tal manera que personalizo eso que entiendo. Es lo que se llama aprendizaje significativo. Luego tendría que ser capaz de construir conocimiento. Es decir, aquellas cosas que yo he comprendido, soy capaz de aplicarlas en contextos donde no han sido aprendidas. Y eso es lo que me refleja, es que ese sujeto atesora no solamente una información, sino que ha sido capaz de darle utilidad a esa información. Ese es el conocimiento. Y por último, el anclaje del conocimiento, que eso requiere de esfuerzo, de sacrificio, de perseverancia. Bien, para eso hace falta contenidos, porque si no construyes en el vacío. La cuestión es cuando el contenido es prioritario al proceso. Eso es lo que es absurdo. Es decir, dar prioridad al contenido uno tras otro, obviando que cada contenido tiene que ser un vehículo para llevar a cabo el proceso, es donde yo creo que estamos cometiendo el error, porque lo que se produce es una situación de verdad muy bulímica, de tragar contenidos, vomitar contenidos, sin que estos contenidos realmente estén generando una transformación personal en el individuo. Para mí educar es generar una transformación en la gente, y además no tengo el control sobre esa transformación. Yo te puedo inspirar, te puedo acompañar, pero la transformación es interpersonal. De hecho, no hay nadie que sea capaz de hacer que otro aprenda. Los enseñantes enseñamos y cada uno aprende lo que puede o lo que... es un hecho intrapersonal el aprendizaje. No tenemos que obsesionarnos con llegar todos al mismo sitio de la misma manera, ¿no? Lo que sí hay que obsesionarse es con permitir que se produzca el proceso que requiere un aprendizaje, los pasos que se requieren. Y para eso hace falta contenido, claramente. Perdón, te iba a decir que estaba recordando que ayer por la tarde una niña de 10 años, estuve hablando con unos cuantos, una niña de 10 años me preguntó, dice, ¿qué es más importante? ¿Educar la inteligencia, decía, ¿no? ¿Educar la inteligencia o educar la amabilidad? Y entonces me llevó a otra pregunta que me hicieron hace meses ya en un estudio, en este caso de televisión, porque automáticamente emplazaban a un reportero que va por las aceras preguntando a gente, ¿no? Con el micro. Y salía el reportero y a la gente le decía, ¿qué opina usted? ¿Memorizar sí o memorizar no? Ya, la gente le pilla de sorpresa y automáticamente, sin darse cuenta, tiene que posicionarse, ¿no? Pues yo opino que memorizar sí por esto, ¿no? O memorizar no por... Y claro, yo dije, pero vamos a ver, ¿por qué tenemos que elegir una y quedarnos con la otra? O quedarnos con una y no con la otra, ¿no? Memorizar es importante,
pero tan importante como memorizar, lo asocio a los contenidos, ¿no?, es conectarlo primero con los propios contenidos y luego con la propia vida de los niños y las niñas, por una parte, ¿no? Entonces, claro, me resulta muy curioso cuando tendemos a dicotomizar un montón de cosas en educación, ¿no? Los valores universales de los que nadie tiene que apropiarse, esto tendría que estar en la masa de la pizza que construimos en educación, ¿no? Y luego también todo lo demás. Vamos a hablar de ese compromiso ético y social, porque es importante para la educación, por ejemplo, Nélida. ¿Cómo lo ves tú? A ver, evidentemente, creo que comentaba antes, ¿no? El compromiso del profesorado tiene tres patas. Por una parte es el compromiso con todos y cada uno de sus alumnos y alumnas, es decir, sacar de cada niño, cada niña, ponerle en la situación para que desarrolle todas las competencias para ser buena persona, buen ciudadano, buena ciudadana y, por supuesto, buen profesional. Ese compromiso con cada uno de nuestros chicos y chicas es un tema importante. Y hablamos de código ético, porque yo creo que es importante una cosa que tú has dicho. En primer lugar, lo mismo que el código deontológico de los médicos es lo primero, no hacer daño. En el nuestro debiera de existir exactamente, en primer lugar, no hacer daño. Cuando tú has dicho, puedo ayudar muchísimo o puedo hacer justo lo contrario. Entonces, en ese código es primero no hacer daño, sacar de cada niño, cada niña el máximo de sus posibilidades, que sean todo aquello que puede ser para que construyan una vida propia, con sentido, que sean ciudadanos, ciudadanas activas, que sean buenos profesionales. Y luego ese código ético que nos lleve a pensar al servicio de quién estoy, que también es importante saber al servicio de quién estás como docente, y es de cada niño, de cada niña. Siguiente, que seas alguien, una parte del centro importante, porque la unidad de cambio no está tanto en las aulas como en los centros, entonces que seas parte de esa transformación de los centros, que supone que tienes que implicar, colaborar, participar, y después un compromiso con la profesión, que supone que es la formación continua, el seguir formándose. Ahora mismo necesitamos un cambio copernicano en los roles docentes, y tú lo has dicho, es el cuidado emocional, es el cuidado de las necesidades de cada niño, niña, cómo ha vuelto a la escuela, cómo está, las necesidades de que aprenda a ser autónomo y autorregularse como elementos que se va a llevar puesto para siempre. Es un hábito que tiene que coger. Y luego tiene que saber cosas, y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, en que el currículum es un vehículo para el desarrollar las competencias. Y eso, yo como padre, ahora para ti o quien fuere, ¿qué es ser una persona competente hoy en día? ¿Qué es ser para abordar cualquier tipo de problema, sea personal, sea colectivo, sea de pareja o de convivencia, sea profesional? ¿Qué es ser una persona competente hoy en día? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y si yo os la traslado a vosotros, ¿qué es ser una persona competente? Bueno, para mí es autogobernarme. Es decir, creo que es fundamental la capacidad de autogobierno, que es esta peculiaridad que os decía que nos permite la función ejecutiva, ¿no? El que yo no me dejo llevar por mis deseos o por mis pensamientos y no libero mis acciones sin valorar y sin tener en cuenta qué impacto tienen y qué impacto tienen para los demás, para mi bienestar y para el bienestar de los demás, ¿no? Entonces, a mí este es un tema que me parece fundamental, ¿no? Es decir, la principal competencia de un ser humano es la capacidad de autogobernarse, porque llega un momento que nadie te puede gobernar y te tienes que gobernar tú a ti mismo. Y la capacidad de gobernarnos todos individualmente es lo que nos permite llegar a acuerdos de gobierno sano. Si no, esto es imposible. Sí, exactamente. Yo incidiría en lo mismo, que es la capacidad, yo llamo autorregulación, ¿no? O sea, es decir, uno regula y uno se hace dueño y responsable de su conducta. Y uno aprende a salir a la calle y a enfrentarse a la vida con todas esas capacidades que tú decías, de inteligencias emocionales, de ser capaz de discernir lo que quieras, cómo tomo decisiones. Una persona competente hoy en día es alguien que sabe analizar, ver en ese desarrollo de la inteligencia tan bonito que has hecho, ¿no? De ser capaz de pararme, ver qué ocurre, cómo lo planifico y cómo después lo ejecuto. Pero sea el ámbito en que sea. Y eso tiene que ver mucho con la competencia emocional, de autorregulación, de conocerse, llámese autoestima, llámese la capacidad de ponerse en los pies de otra persona, la resiliencia, que va a ser un tema, vivir en la incertidumbre va a ser otro tema importante en este momento. En fin, hay muchas competencias, pero que cada momento necesita unas, y este momento es un momento de aquí en adelante, eso de vivir en la incertidumbre va a ser un tema fundamental, porque no sabemos, y lo hemos visto en la pandemia, cómo nos hemos sentido de vulnerables, de no saber. Ahora mismo estamos en un momento que no sabemos qué va a pasar, qué va a ocurrir, y estamos aprendiendo a trompicones a vivir en la incertidumbre. Habría que trabajar eso de manera sistemática. Pilar, tú que estás muy implicada además en el desarrollo profesional, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, totalmente de acuerdo, y a partir de lo que han comentado ellos, creo que es fundamental en ese primero, ese fortalecimiento interior que es básico, es un primer nivel para yo poder autogobernarme y conocerme, pero también no olvidar el detectar las necesidades del entorno, ser capaz de detectar necesidades reales. Necesidades reales no es solo que la gente me diga lo que quiere o lo que necesita, sino lo que yo realmente también puedo saber que necesitan como seres humanos, y esa capacidad de actuar, que también lo ha comentado José Ramón, no quedarme en el mero pensamiento y en la elucubración, sino tomar acción. Y en este sentido, hablando también de lo que hablábamos antes del cambio en los centros educativos y en la pedagogía, creo que también es importante asumir que nos vamos a equivocar. O sea, hay que asumir que fracasaremos muchas veces, pero que eso no nos puede hacernos vivir en la ilusión. Es verdad que el mundo antes era seguramente más predecible, pero también vivíamos una cierta ilusión de nuestra capacidad de predecir. Ahora la incertidumbre, desde luego, es más grande, pero no olvidemos que el futuro no existe, el futuro lo construimos. Entonces, y vuelvo un poco a lo que tú has planteado, nada más sentarnos aquí, ¿no? La relación entre la educación y el futuro. Es que es la sostenibilidad. Sin educación no hay sostenibilidad posible, no ya solo, digamos, medioambiental, sino sostenibilidad social. Estos niños son la base, son el mundo, lo decías tú antes, el futuro y el presente, ¿no? Entonces, y la educación en valores, pues esos valores se tienen que vivir. No se trata de crear una asignatura en la que vamos a definir exactamente lo que es la generosidad, ¿no? Sino en vivirlos en ese proceso en el que, resolviendo problemas, tengo en cuenta no solo lo que me pasa a mí, sino esa solución que doy, qué pasa con el entorno, qué pasa con el medio ambiente, qué pasa con los demás ciudadanos y qué pasa con el que tengo al lado, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que va a hacer que una persona sea un buen profesional, capaz de seguir aprendiendo continuamente a través también de fracasos, de errores, de intentarlo de una manera o de otra y de tener en cuenta todo lo que tiene alrededor, por supuesto. No sé si pensáis si en este momento en el que estamos viviendo con tanta incertidumbre es ahora más importante pararse a reflexionar y apostar por la inclusión. César. Ahora y siempre. Quiero decir que si nos miramos y miramos a la gente que tenemos alrededor, cada uno de nosotros es diferente. Yo creo que tenemos que empezar a educar desde ese aprecio y esa admiración hacia las diferencias, precisamente, ¿no? Y para eso también en las escuelas se necesitan tiempos y espacios, y muchas veces es de lo que se carece, precisamente por tanta, no voy a decir que, bueno, sí, por los contenidos que nos empeñamos en meter, ¿no? Pero yo creo que el verbo escuchar y el verbo compartir y el verbo dialogar tendrían que estar en los primeros en la lista. ¿Y cómo podemos motivar a los alumnos para que sigan en ese camino, para que, aparte de acudir al colegio, piensen que es un proceso constante de formación que les lleva a ser mejores personas, mejores ciudadanos? Bueno, yo creo que es este concepto, ¿no?, de que el alumno, la relación profesor-maestro tiene una peculiaridad que no tienen otras profesiones, es verdad, y es esto que ocurre solo con padres e hijos, maestros y alumnos, ¿no? Que esta capacidad tienen de aprendernos. Una cosa muy peculiar. Tú no aprendes a tu médico por muy bien que te lleves, aunque te salve la vida, ¿eh? Pero sí es verdad que a los niños un maestro es un referente de un modelo de cómo yo me comporto ante los problemas y cómo me comporto ante la vida, o un modelo de cómo se resuelven situaciones emocionales, ¿no? Entonces, creo que para educar bien hay que tener maestros bien. Y tener un maestro bien es tener un maestro sano, higiénico, inteligente, leído, culto, comprometido y no desmotivado, desilusionado, tóxico. ¿Por qué? Porque si eso es lo que tenemos, eso es lo que van a aprender. Y entonces, si estamos hablando de competencias, estaríamos hablando de una locura. Pues estaríamos hablando de comunicarles competencias conceptualmente y educarles en algo que no es coherente con lo que les estamos transmitiendo. Y eso creo que es lo peor en la educación, la incoherencia. Eso es hacer daño, como tú has dicho. Eso es hacer daño. Porque cuando lo que hacemos y lo que decimos no van en la misma línea, estamos generando una doble moral, un entender que se puede decir una cosa y hacer otra, y eso socialmente encima es bastante aceptado. Estamos enseñando a ser cínicos y, claro, es muy importante tener presente que
nadie da lo que no tiene, eso que has dicho tú. Si yo no sé abordar los conflictos, si yo no sé gestionarlos, yo no soy capaz de comprometerme con mi alumnado, eso es lo que estoy enseñando. Alguien decía por ahí que es tan grande el ruido de lo que hacemos que no les permite oír lo que decimos. Entonces la moralina, el que digamos hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, eso no vale para nada. Se quedan con lo que hacemos, con lo que nos ven hacer. Si algo tiene importante la figura de un maestro, de una maestra o de un profesor o profesora, es el modelaje que tiene ante el alumnado. Aprenden de lo que nos ven hacer y hay veces que educamos, la mayoría, sin palabras, sencillamente por lo que hacemos. Cuando yo soy compasivo y ante un niño o una niña, el tema de la inclusión, cómo acoges, cómo cuidas, eso estás haciendo que los demás te imiten. Si tú te colocas en otro lado, luego de la inclusión se puede hablar mucho, si realmente hay barreras para el aprendizaje, barreras para la participación. Yo ahí, ese es un tema que me preocupa mucho y que hablaría muchísimo de la necesidad de políticas educativas inclusivas, de equidad, el tema de las becas, el tema de que todo el mundo pueda acceder el tema de los centros inclusivos, con proyectos de centros de verdad inclusivos, y las aulas con ese comportamiento, porque al final es lo que se hace cada día en el aula. La política educativa, seamos realistas, se puede decir lo que quiera, pero lo único que funciona y quien más política educativa hace es el maestro en su aula, la maestra en su aula, porque está haciendo eso que es lo que vale. Todo lo demás son palabras y el papel lo aguanta todo, pero la verdad es lo que yo hago con mis chicos y chicas y eso es lo que estoy transmitiendo, porque transmito lo que soy, lo que pienso, lo que creo. Por eso viene lo de la ilusión y por eso viene lo de la pasión. Cuando yo tengo pasión, cuando yo me creo esto, eso es lo que voy a comunicar y haré gente optimista, dispuesta a trabajar, a esforzarse, a lo que sea, porque eso es lo que yo he comunicado. Mientras que si me coloco en esa situación de separar, no estoy comunicando, no estoy educando en la línea que estamos hablando aquí, educar con ilusión, ¿no? Y la pasión convence. Si algo es importante es comunicar esa pasión y que nos lo vean, que nos toquen, que vean que es que me importas, es que yo por ti hago lo que haga falta. Venga, ¿cómo lo hacemos ese ejercicio que se ha hecho tan bonito, ¿no? O sea, juntos somos más que dos, que tú citabas, pero somos más que muchos cuando estamos juntos. Cuando sabes que yo estoy aquí para ayudarte, dime lo que necesitas, vamos a ver cómo lo hacemos. Y eso es lo que realmente educa. Y el ejemplo, educa el ejemplo, no lo que decimos. Mirad, lo que hacemos y lo distinguen, no sabéis que bien lo distinguen, como de quién se puede fiar y de quién no. Me gustaría hacer una analogía, porque muchas veces miramos todo desde la adultez. Yo creo que es muy importante que hagamos la analogía con nuestros trabajos y que luego miremos a niños y niñas, ¿no? Yo os preguntaría qué os hace feliz, da igual que seamos docentes que no, qué os hace felices cuando vais a trabajar cada día, ¿no? Y seguramente que estáis pensando cosas diferentes, pero al final convergen en cosas muy parecidas, ¿no? Lo curioso es que cuando yo pregunto a adultos cómo haríamos una escuela a la que niños y niñas tuvieran ganas de volver al día siguiente, siempre hay algún pero enseguida, ¿no? Dice, sí, pero el esfuerzo no lo olvidéis. Digo, no estamos hablando del esfuerzo, ¿no? Estamos hablando de cómo hacer para que tengan ganas de volver al día siguiente. Esa analogía yo creo que nos hace entender un poco más que nuestra misión es conseguir eso. Yo creo que tenemos mucho ganado si tienen ganas simplemente de volver al día siguiente. Si estamos hablando de educar a los ciudadanos del futuro, me gustaría que comentásemos también cuál es la relación que tiene que haber entre la escuela y el mundo de la formación profesional o el mundo profesional ya directamente. Pilar. Claro. Bueno, yo creo que tiene que ser un espacio absolutamente abierto, por una parte, de diálogo estructurado, pero diálogo, no monólogo. O sea, no puede ser que en educación se hable un lenguaje, un idioma, en el sector productivo se hable otro, en la sociedad se hable otro y que todos nos vayamos enfrentando y cada uno con sus propios intereses. Entre otras cosas, porque yo creo que la época en la que uno iba a la escuela, luego se formaba, etcétera, y acababa la formación y empezaba a trabajar y ya no volvía a formarse, esa frase de este es el último examen que hago en mi vida, alabado sea el cielo, pues va a ser que no, porque tiene que haber un flujo continuo entre el mundo laboral y la escuela. Y volver, y volver, y volver, precisamente porque el entorno está cambiando constantemente. Entonces tiene que haber una relación absoluta. Y no hablo ya solo de que, como se dice mucho, ¿no?, de que tenemos que, entre comillas, producir trabajadores que sepan o que respondan a las necesidades de la empresa. Es que tiene que ser un continuo. Porque además el aula no son las cuatro paredes donde está el profesor. Donde haya un maestro y donde se produzca un aprendizaje hay un aula. Ese aula puede ser en el campo, ese aula puede estar en una empresa, puede estar en un taller o puede estar en una familia
Un aula no son 4 paredes en un centro, desde mi punto de vista, sino es un ecosistema de aprendizaje. Entonces, tenemos que ir reproduciendo ese esquema. Es verdad que en algunos ámbitos del aprendizaje continuo de una persona a lo largo de su vida tiene más peso la escuela o puede tener más peso el mundo laboral, pero al final es un continuo ir y venir, y lo que tenemos que creer es en el potencial de las personas, que no se agota. No llegan los 18 años o los 20 años o los 24 años y se acabó el potencial. Tenemos continuamente que seguir aprendiendo. Esa es la única manera de estar preparados, y los alumnos tienen que ser muy conscientes de que para el trabajo que van a tener que hacer, porque el 99% de la gente va a tener que hacer un trabajo para vivir, lo que se va a pedir sobre todo es actitud, ¿eh? Las famosas soft skills de las que ya hemos hablado, es esa actitud, esa capacidad de aprender, por supuesto conocimientos según la profesión, pero que los conocimientos por sí solos no van a ninguna parte, ¿no? Es que me sorprende, y perdona que te voy a corregir otra vez, porque cuando decimos ciudadanos del futuro, yo siempre te voy a decir que son ciudadanos del presente. Y ahí voy otra vez al tema del lenguaje, que decimos que niños y niñas son los adultos del futuro, incluso decimos que son los líderes del futuro, nos empeñamos en prepararlos para el futuro, ¿no? Y entonces, claro, si pensamos en la gente que tenemos a nuestro alrededor, ya como adultos, seguro que queremos gente que se implique, que se comprometa, que participe, que sea respetuosa, pero es que eso no aparece de repente cuando cumples 18 años, ¿no? Eso creo que es muy importante entender que eso empieza ya también. Y luego, por otra parte, si ya hablamos de la gente que se dedica, ¿verdad?, a pues, qué cualidades se requieren en trabajos, es exactamente las cualidades que se piden en la vida, ¿no? Que sean respetuosos, que tengan la gestión de las emociones, creativos, que sepan resolver problemas. Vamos a dar más peso también en las escuelas, algo que se usa también en la vida. Corrígeme siempre que quieras, que yo rodeada de maestros solo vengo a aprender, ¿eh? No, lo hacemos todo el mundo. Yo me podría pasar toda la mañana haciendo preguntas, pero vamos a dar paso a las preguntas que nos están lanzando los asistentes en el público, los asistentes desde casa. Me llama aquí la atención, por ejemplo, hay muchas reflexiones. Trabajo en formación profesional y hay una brecha enorme entre lo académico y lo laboral, porque dicen que son lenguajes distintos. No sé si es un punto en el que hay que trabajar. Juntos somos más que dos, lo reiteran también mucho. Una pregunta, me ha parecido muy curiosa. ¿Cómo podemos fomentar la educación sin palabras entre docentes? Explicádmelo. Aquí vengo a aprender, no sé. A mí me tienen que traducir esta pregunta. A ver, entiendo que implica que hace falta más diálogo entre nosotros, ¿no? Yo creo que los claustros es algo que tenemos que mirar hacia adentro también los docentes. Los claustros están llenos de opiniones diferentes y es precisamente así como se crece, ¿no? Cuando nos demos cuenta de que exigimos a niños y niñas que han de trabajar en equipo, nosotros tenemos que trabajar en equipo los primeros para que vean cómo se hace. Hay muchas preguntas también sobre el tema de la atención. Nos preguntan, ¿pensáis que es importante el número de alumnos que tenemos en el aula a la hora de poder llegar a todos y a cada uno de ellos? Especialmente cuando trabajamos en infantil y en primaria. El tema de las ratios, siempre conflictivo. Yo, si me permites, ahí diría lo siguiente. No creo, o sea, es verdad que no podemos tener 40 en clase como cuando yo empecé a ser maestra, que tenía 40, ¿eh? No estoy diciendo eso. Pero creo que los ratios, unos ratios racionales, pues estamos en los 30, en los 25, 30 como mucho, por lo menos eso es lo que dice la ley, luego ya no sé lo que puede hacer en determinados centros, pero lo cierto es que no es tanto eso, pero si pensamos que tú has hablado del acto educativo, ¿no? Muy bonito, cuando es la relación entre el conocimiento de un alumno, o sea, una alumna y yo, y el conocimiento, cómo ese triángulo amoroso, cómo se gestiona. Pero también es verdad que hay un tema que es el aprendizaje entre iguales, y que a veces la gente aprende mucho más en horizontal que en vertical. Todavía tenemos la idea de que tengo que ser yo directamente quien tengo que. Primero puede haber elementos de codocencia, se puede pensar pero el aprendizaje entre iguales, en unas metodologías donde permita la interacción entre el alumnado unos a otros, que piensen juntos, que trabajen. O sea, yo creo que, yo de verdad, tenemos ahí una especie de queja continua de bajar los ratios, yo creo que en eso razonable de ratios, creo que lo que hay que cambiar es lo que ocurre dentro del aula, no tanto los ratios cuanto la metodología, la atención, lo que está pasando ahí dentro, y se puede hacer de maneras muy diferentes. Pues voy a terminar con una pregunta, una de las más populares. Creo que abrimos otro melón, ¿eh? Atención, César, preparado para corregirme. ¿Cómo está afectando la crisis de autoridad del adulto, la escasez de límites y de responsabilidad individual? ¿Qué podemos hacer para hacer frente a este desafío en las aulas?
Bueno, lo que sabemos es que un adulto nunca va a tener capacidad de autogobierno, es decir, de ponerse normas y límites a sí mismos, si no han aprendido a obedecer en la infancia. Esto lo sabemos. Ahora, el que haya un problema de autoridad del adulto en la relación con los niños, yo creo que es un problema del adulto, en ningún caso de los niños. Es decir, que esto creo que es un escenario de reflexión del adulto. O sea, no podemos poner, ¿no?, en el tejado de los niños esto que está ocurriendo, que es verdad. Hay una falta de respeto y la pregunta sería es ¿por qué no te has ganado su respeto? Su respeto intelectual, su respeto moral y su respeto afectivo. El respeto no se regala, hay que ganárselo. La autoridad, cuando se habla, yo distingo muy bien entre el autoritas y el potestas. Una cosa es el potestas, que tú tienes, que has sido nombrado para estar aquí, me da igual que seas maestro, inspector o lo que seas, y otra cuestión es la autoritas. Y la autoritas te la ganas. Es cuando tú consideras una autoridad a alguien o la autoridad te la regalan de alguna forma. Entonces yo, cuando esas cosas que se habla de la autoridad docente, digo, sí, que la que nos ganemos cada día en el aula con nuestro comportamiento, con nuestro saber hacer. Yo no tengo tan claro eso de la crisis de autoridad de los adultos, no lo tengo tan claro. Y por otra parte sí que creo, y estoy de acuerdo absolutamente contigo, en que eso se enseña, eso se trabaja. Y se trabaja, ¿sabes cómo? A través de la participación del alumnado, que tenemos que enseñarles a participar en aquellas cosas que les importan y que les atañen, como puede ser cómo aprendemos más y mejor, cómo podemos organizar esta clase, qué espero yo, qué esperas tú. Démosles la palabra para que aprendan a ponerse ellos y ellas sus propias normas. Cuando digan, nosotros funcionamos así y ahora sí las obedecemos, pero no son normas que me llegan de fuera, impuestas porque el maestro ha decidido que aquí se hace así. O jugamos a educar para la democracia o jugamos a otra cosa. Y hay cosas muy de fondo, que están ahí debajo, que son sobre las que nunca levantamos la alfombra para pensar. Y creo, y estoy de acuerdo ahí con César absolutamente, los centros necesitan tiempo para sentarse, para escucharse, para ver si tenemos el mismo marco conceptual, si entendemos lo mismo, funcionamos con los mismos paradigmas para educar, porque si no, cada uno en su clase hará una cosa diferente y enloqueceremos al alumnado. Y tenemos que parar. Y ahora es un momento, de verdad, la oportunidad que nos da el tener que repensarnos como sociedad, como escuela, es un momento precioso para pararnos y decidir todo eso. Y es muy serio y hay una responsabilidad muy grande ahí. 10 segundos. Me ha recordado a algo que también tenemos en todos los centros, ¿no?, que es la comisión de convivencia. Solo preguntarnos quién forma parte o quién hace esa comisión de convivencia. Si lo hacemos solo los adultos, siempre se van a sentir excluidos, ¿no? Yo creo que es el momento de que chicos y chicas también entren y que tomen decisiones para crear y mejorar esa comisión. Pilar, no sé si quieres No añadir puedo algo estar más. más de acuerdo. Claro. O sea, tienen que ser partícipes, como ha dicho Nelia, tienen que ser partícipes, decidir qué es lo correcto y el control lateral, por decirlo de alguna manera, yo creo que es mucho más eficaz y se interioriza muchísimo mejor cuando un compañero te dice esto no se hace así o esto tal y nos estás haciendo perder el tiempo o lo que sea, que si es el adulto el que lo dice, ¿no? Pues quiero dar las gracias a toda la audiencia y al público porque la verdad es que están llegando muchísimas preguntas y muchas reflexiones. No tenemos tiempo para hacerlas todas. Me voy a quedar con un mensaje que está teniendo además muchos likes y mucho apoyo, el de la pasión convence. Yo creo que en este día, con este marco de la ilusión, ¿no?, debemos de quedarnos con un mensaje positivo, el que la pasión convence. Y a mí me gustaría terminar esta mesa redonda, que a mí particularmente se me ha quedado corta, pero con un cierre, pidiéndoos una reflexión, una frase, algo con el que encajar esta jornada. Pilar. Bueno, yo me quisiera voy a hacer una llamada a la acción a todos, a docentes y no docentes, para promover la innovación y el cambio, ¿no? Empezando por uno mismo. Que por favor el lunes, cuando cada uno de vosotros vaya a vuestro centro de trabajo, id con una cosa, algo que vayáis a cambiar, aunque solo sea el itinerario para llegar al puesto de trabajo. Cambiad cada día una cosa, aunque sea pequeña, pero vamos a acostumbrarnos al cambio. César. Hace un tiempo estuve en el Pirineo, en un pequeño pueblo, y allí daban metáforas, ¿no?, sobre una herramienta que se podía dar a niños y niñas, ¿no? Y la gente hablaba de piolets, de tal, de cual, ¿no? Y a mí me vino a la mente en esa atmósfera el mito de Sísifo, ¿no?, de cuando fue condenado eternamente por los dioses a empujar una piedra a la cumbre de la montaña, caía por el otro lado y tenía que hacer lo mismo, ¿no? Nos podemos juntar hoy a hablar de educación, nos podemos juntar mañana, la semana que viene otra vez, pero si no, de hecho tú has dicho esa palabra, ¿no?, si no tomamos acción,
ya. Los niños y niñas que ahora son niños y niñas dejarán de serlo y seguiremos hablando de esto todas las veces que queráis. Yo creo que es muy importante que tomemos esta oportunidad que nos está dando la vida, que nos ha dado, que ya estamos pasando un poco, para pensar realmente qué herramientas hemos echado de menos y que desde el lunes empecemos a aplicarlas. Sí, bueno, yo diría que cada maestrillo tiene su librillo, cada profe, cada profa se plantee para qué educa, en qué valores está educando, qué valores está viviendo para transmitirlos y que eduquemos, por favor, para la vida, para eso que hay ahí fuera, que salgan a transformarla, a hacer otro mundo mejor, que no es el que tenemos, sino aquello que haya que transformar y que se fundamenten sobre todo en el bien ser de las personas, pero en su bienestar, porque es fundamental el tema del bienestar. Bueno, yo os invito a algo que yo hago muchas veces y es replantearme por qué estoy haciendo lo que hago. Esto lo hago muchas veces, ¿verdad? Por lo que os decía antes de entrar en crisis. Y paro y me replanteo por qué hago lo que hago, ¿no? Y entonces vuelvo a intentar buscar los orígenes de por qué yo me metí en esta historia y porque a mí me gustaba el tema de la educación y a veces perdemos en nuestra trayectoria, ¿no? Aquello, ¿no?, que nos llevó a ser maestros, y el que haga este ejercicio de reflexión, de repensar el por qué hago lo que hago y me dedico a esto, y encuentre en el origen que nunca estuvo apasionado y que se metió en esto porque no tenía otra cosa que hacer, pues que se lo haga mirar. Muy buena reflexión. Que se dedique a otra cosa. No, que se lo haga mirar un momento y luego ya que tome la decisión, ¿no? Pues nos vamos a quedar, si queréis, con ese mensaje de reflexión. Os quiero dar las gracias. Os digo que para mí ha sido un auténtico lujo poder compartir este rato con vosotros. Quiero pedir un aplauso para vosotros y también en especial para todo el público que nos acompaña, tanto aquí como desde casa, porque eso demuestra que siendo parte de la comunidad educativa están llenos de ganas, de ilusión y de pasión, y es una oportunidad que tenemos que aprovechar, como decía César. Así que muchas gracias por asistir a esta mesa redonda.